buenas noches. Un año después de anunciar una revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba, un alto funcionario del Departamento de Estado aseguró que la administración de Biden se estaba preparando para aumentar el procesamiento de visas en La Habana. Aunque aún no se sabe cuándo se reanudará el procesamiento de esas visas, la administración se comprometió a explorar opciones para garantizar la dotación de personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana y facilitar la participación diplomática y de la sociedad civil y la prestación de servicios consulares. En el 2017, después de varios eventos y supuestos ataques sónicos que aún están bajo investigación, el Departamento de Estado redujo el personal de la embajada y cerró la mayoría de los servicios consulares. También fue suspendido el programa de parol para la reunificación familiar cubana, que permitió a muchos traer a sus familiares a Estados Unidos con mayor rapidez. El gobierno de Biden prometió revertir muchas de las medidas tomadas por su predecesor y ordenó una revisión de la política hacia Cuba. En sus primeros días en el cargo, sin embargo, la Casa Blanca dijo entonces que la tarea no era una prioridad. Muchos creen que el deterioro de los derechos humanos en la isla y los temores de un acercamiento o de que un acercamiento pudiera ser políticamente costoso con los votantes cubanoamericanos de la Florida han influido en la decisión de la administración de frenar cualquier movimiento sobre Cuba. En cambio, la administración se ha centrado en castigar a las agencias de seguridad cubana y a los funcionarios involucrados en la represión con varias rondas de sanciones. En este momento, varios otros elementos de la revisión de la política hacia Cuba siguen en suspenso, incluido un estudio encomendado por Biden para encontrar una manera de reanudar las remesas a Cuba sin beneficiar al gobierno cubano. La pregunta del millón es: muy bonito todo lo que se dice, pero ¿qué pasará a corto plazo? ¿Realmente tienen intenciones de hacer algo más allá de las palabras? Quiero presentarles a mis invitados: Sergio Comas, analista político. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Mariana. Un placer. Y Roberto Quiñones, periodista, expreso político. Hace solamente 3 mesecillos que ha llegado acá a Miami. Él estuvo con privación de libertad por un año, ¿no? Aproximadamente un año, y fue liberado en el año 2020. Y quiero empezar, si me permites, contigo. Porque una cosa es la perspectiva de los que estamos acá y de cómo queremos intuir que se están moviendo las cosas, y otra es cuando alguien está ahí y en la situación en la que tú has estado. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo en estos momentos en Cuba este cambio o estos movimientos que hay en los últimos meses. Bueno, yo pienso que Cuba está en un momento de cambio, un momento de inflexión, y me parece que ese cambio, ese punto de giro apunta hacia una voluntad popular de cambiar todo lo existente en el país. Las personas ya están pensando, y lo dicen abiertamente, en la necesidad de una sociedad tolerante, inclusiva y democrática, que lamentablemente no es lo que existe en Cuba. El país que yo dejé en el 6 de noviembre, un país totalmente devastado por las políticas de los comunistas, que no acaban de ser efectivos absolutamente en nada, no son efectivos en la economía, y también los derechos de los que se vanagloriaban, como la educación y la salud, están altamente deteriorados, y los han puesto a prueba con esta situación de la COVID, y ellos no han estado a la altura de lo que se esperaba para darles respuesta en un sistema de salud que había sido tan encomiado por ellos. Ahora, a nosotros nos ve mucha gente en Cuba, y quiero aprovechar para mandarles un saludo tremendamente especial. Porque yo sé que esto de alguna manera es una ventana a lo que se está viviendo allá y a la represión que se está viviendo. Yo siempre digo que estos son una especie de cartel de cobardes en manada o de bravucones en manada, que después, cuando están solos, yo me imagino que serían incapaces ni siquiera de mover un ápice, ¿no? Pero siguen la voz de su amo. La pregunta que uno se hace es: ¿represión para disuadir a la gente de que vuelva a salir a las calles? ¿Crees que esa represión va a funcionar como ellos quieren? ¿O esto es una herida que ya se infringió a ese gigante y en algún momento va a caer? Esa represión puede funcionar en un momento, digamos, por un lapso, pero no creo que puedan sus efectos prolongarse. Yo, contrariamente a lo que muchos piensan, estoy absolutamente convencido de que el pueblo cubano es un pueblo valiente. ¿Sí? Lo que ocurre es que el daño antropológico que ha sufrido nuestra nación es extraordinario.
Si se vuelven a dar coyunturas especiales como las que coincidieron o confluyeron el día 11 de julio, va a haber un levantamiento popular similar y cada vez va a ser más drástico, digamos, más perseverante, es decir, que esa posibilidad existe. Yo lo que veo ahora es la posibilidad también con esta salida de tantos cubanos de una radicalización de la represión, un fortalecimiento del Estado totalitario cubano, pero estamos en una coyuntura donde pueden ocurrir muchas cosas, porque ahí está ya físicamente, no sabemos cuándo, pero Raúl Castro ya es un hombre longevo. Sabemos que Miguel Díaz-Canel es el presidente, pero es la figura formal, pero no es el que tiene el poder real en Cuba. Y también sabemos que puede haber luchas intestinas por el poder una vez que ocurra la muerte de Raúl Castro. Y también, ¿por qué no?, existe la posibilidad de que haya una revuelta dentro de las Fuerzas Armadas, porque hay muchas personas que han sido encarceladas y esto está... Y la cantidad de generales que se han muerto casualmente por COVID, porque nadie habla de eso. Pero yo entiendo que el COVID afecte a una parte de la población, pero que caigan 12 generales, 11 generales, así como que seguidos como si fueran fichas de dominó, a mí, ustedes me perdonan, quizá sea demasiado ingenua, pero para mí esto tiene algo que ver con esa maquinaria del poder. Ahora, Sergio, lo que estamos viendo es que esta gente está desesperada porque su economía se está yendo al traste. Están pidiendo remesas como desesperados, están pidiendo... Cuéntanos un poco cómo lo ves tú. Primeramente quisiera saludar a Quiñones y expresarle mi admiración. Y sí, estoy en la misma cuerda de opinión que él tiene, porque algunas personas creen que porque la represión es manifiesta y están ahora en la cuerda de mandar al exterior a toda la oposición, desterrar a la gente. ¿Sí? Piensa y ve hacia atrás para que vea que ya hubo etapas como esta y tan duras, y más duras. Cuando los prisioneros de la causa de los 75 fue una cantidad grandísima y fueron literalmente desterrados. Casos como estos siempre ha habido en Cuba. Sin embargo, sí coincido con Quiñones en que la juventud que ha nacido después del periodo especial ha vivido en unas condiciones tales que ni siquiera alcanzó esas becas que nosotros tuvimos, que como generación tomamos algún tipo de educación con cierta calidad. Esto no existe. La quiebra de la cultura, de la educación y, como tú señalas, básicamente de la economía, es muy importante. Muchas cosas no le están saliendo bien. Recientemente yo le hablaba ahora a Quiñones de que al producirse este incendio en San Antonio de los Baños, de una casa gigantesca de selección de tabaco que se lleva una cuadra, ahí puedes ver tú a Marino Murillo, aquí no puesto frente de Tabacuba, con las caras que tiene de desconsuelo, porque son 700 millones de dólares que posiblemente se hayan quemado. Ese tabaco salía en pacas para China, que lo procesaban y lo vendían a buen precio. Y tienes ahora el COVID, la caída de un 67% del turismo. La gente no va a estar yendo a Cuba a pesar de las campañas que están haciendo. Y estas mascaradas recientes que viste de Liz Cuesta, la esposa de Díaz-Canel, que trató de montar la subsede de San Remo en Cuba, y los artistas, al enterarse, gracias a las redes sociales que han hecho un gran papel de la situación en que vive el pueblo cubano, han desistido y han desinflado un intento de fortalecer el turismo cultural. Sergio, tú sabes lo que me llama la atención, y Roberto, por ejemplo, programitas como este, que es un programa de media hora, es una ventana. ¿Cómo se ve en España, por ejemplo? Todo se ve en Cuba, ¿Cómo se ve en Venezuela? ¿Cómo se ve en Cuba? ¿Cómo se recibe en Cuba? Por eso es la importancia de seguir insistiendo y tratar de concientizar a la gente de que no es solo todo lo que reluce, ¿no?, sino que somos capaces también desde el exterior de vender la realidad, lo que está pasando. El tema de la economía, y quiero volver a insistir contigo sobre eso. A mí me impresionaba el otro día escuchar a Díaz-Canel cómo han criticado al sistema capitalista, cómo critican a Estados Unidos, rogando de alguna manera que regresaran las remesas. Eso es una bajada de pantalones, señor Díaz-Canel, que yo no sé por dónde los debe tener usted, si es que todavía los conserva, pero es una cosa dura. Pero lo más fuerte de todo esto es que ahora han abierto una empresa fantasma ante la posibilidad de que, si Biden decide renovar las remesas, ya tengan nuevamente su mecanismo ahí. ¿Qué me puedes contar? Y llama mucho la atención que tenga fecha 4 de febrero, en la misma fecha que tiene el anuncio del Departamento de Estado de que se pudiera implementar un comercio digital para las remesas, lo cual, a mi juicio, es inoperante en el sentido de que el gobierno cubano, sobre todo los militares, tienen un control total de esas operaciones. Ahora, llama la atención también que esta Orbit, que Quiñones como yo, que somos abogados, sabemos cómo se hacen estas empresas. El registro del Ministerio de Justicia, la notaría ha sentado en el libro la creación de esta sociedad, pero esta sociedad no tiene webpage.
No hay página donde tú puedas ver quiénes son los directivos, dónde tienen la casa matriz. Sin embargo, las instrucciones del banco que le está dando la licencia, el Banco Central de Cuba, dice que utilizarán un network que tienen en el exterior para potenciar las remesas desde fuera. Fíjate que es un tipo de sociedad que no es bancaria. Sin embargo, le están dando una serie de facultades que son las que hubiera tenido FINCIME. Ahora, si tú piensas bien en política, te vas a dar cuenta que hace rato hubieran podido haber hecho esto en la etapa de Trump. Cuando se hizo la demanda contra FINCIME, se le pidió al gobierno cubano que diera una alternativa para no dañar las remesas que iban a beneficiar al pueblo cubano. Ellos aguantaron presumiendo que Biden venía con otro tipo de política. Y ha sido muy duro enfrentar que Biden ha mantenido las políticas y además ellos han cometido salvajadas con los derechos humanos y este gobierno parece que las tiene muy claras en cuanto a sancionar a Cuba por esas actitudes. Roberto, tú estuviste en la cárcel, has estado en varias ocasiones como preso político. Hay en estos momentos, si no recuerdo mal, 932 presos políticos en Cuba, 700 y pico derivados de las manifestaciones del 11 de julio y muchos de ellos menores. La pregunta que uno se hace es, desde adentro de las cárceles, cuando se habla de presos políticos, ¿existe una unidad? Los presos políticos, que ellos les llaman despectivamente contrarrevolucionarios, aunque en Cuba ya la perspectiva de una revolución murió hace mucho tiempo, porque ellos son los más conservadores hoy en el país y los que están negados a todo cambio. Pero los presos políticos en las cárceles sí están muy unidos. ¿Podría ser una fuerza dormida que en algún momento despierte? En este momento no es que sea, yo no creo que esté dormida. En este momento es un peligro potencial dentro de las prisiones, porque esa cantidad de presos, que la cantidad verdadera solamente la saben ellos. Claro. Algunas entidades observadoras de los derechos humanos en Cuba están diciendo que hay 750, 800, creo que Prisoner Defenders habla sobre esa cifra. Pero son 932 y 794 que pertenecen según Prisoner Defenders, exactamente. 932. Es una situación totalmente novedosa para los penales cubanos. Y entonces la influencia que esos presos ejercen sobre los presos comunes es enorme. Fíjate y ahí hay otro fenómeno también muy interesante. Yo te quería hacer esa pregunta porque yo lo veo desde afuera, pero yo siempre he pensado que eso es una especie de volcán en erupción y que les puede llegar a salir el tiro por la culata si desde esas prisiones, como suele pasar, comienza una unión. Yo me imagino que eso es una especie eso va a salir como una especie de olla a presión en algún momento. Y ellos mismos son los que están creando este caldo de cultivo. Utilizando la jerga de ellos, del régimen, lo que ellos llaman la masa penal ha crecido tanto que ya no es contable. Realmente estos números que tú estás citando quizás sean mucho más. Sin contar, como yo digo, lo que llama el secuestro exprés de la seguridad, que es tomarte, tenerte 24 horas. Otra modalidad que tienen es que los meten en los patrulleros a las 12 del día con los cristales subidos para que se asfixien ahí o se desmayen o dejarlos fuera de la provincia de una carretera para que tengan que caminar incontables kilómetros. Y la presión que le están haciendo puntualmente a disidentes que tienen cierta preparación intelectual, que manejan bien las redes, que tienen un tipo de criterio que ha puesto como nunca a Cuba en el banquillo de los acusados. En la ONU hay acusaciones, organizaciones de derechos civiles acusan a Cuba y se ha convertido en un escándalo en muchos países el tema de la prisión de los menores de edad, algo que es completamente salvaje. Ahora está la campaña también en la red de adelantarse para tratar de impedir que el texto de la modificación del Código Penal que se piensa estrenar en abril sea lo que es una mordaza colonialista impresionante. Ahí hay cosas como que, por ejemplo, si usted ejerce su derecho constitucional, como dicen ellos, arbitrariamente, y eso lo deciden ellos, usted puede ir preso. Claro, pero ese es el tema, Roberto, porque ellos quieren hacer una modificación del Código Penal a través del cual todos los periodistas independientes, de alguna forma, estén prohibidos a recibir remesas, ellos y sus descendientes, con lo cual esto es una forma completa de poner esa ley mordaza que dice Sergio y acabar con el periodismo independiente de lo poco que está creciendo. Realmente eso está en el artículo 143 del proyecto y es una prueba más de cómo ellos están institucionalizando la represión. Han llegado a un extremo en que lo quieren controlar absolutamente todo y yo creo que no les va a salir bien, porque eso no es imposible. El sentido de la vida tiende naturalmente hacia la libertad. Y ellos no van a poder con eso, tendrán que meter no sé cuántos cubanos presos. Ahora, los congresistas cubanoamericanos están pidiendo a Biden que se reanude nuevamente este tema de las remesas. ¿Cómo habría que hacerlo para que este gobierno, que de todo saca, no sean quienes se queden con la mejor parte y tengan que someter al pueblo simplemente a lo que ellos quieran?
básicamente hubiera un alivio si la gente pudiera recibir la divisa directamente, como ocurre en República Dominicana y todos los países del área, porque realmente el contrato entre las empresas como Western Union que envían dinero, claro, tienen en sus cláusulas que o la entregas en la moneda nacional claro, o en dólar. Ahora, lo que había pasado era que Fincime, que es del aparato de cabeza, había logrado ser el gestor de ese contrato y entregaba el dinero como le daba la gana. Que en era una los moneda CUC. que no existe. Era un vale lo que entregaba. Sin embargo, el tema de la economía es lo que va a predominar en este tiempo que viene, porque sí habrá represión, pero si usted no tiene estabilidad económica, usted no puede hacer cumplir esas cosas. Yo recuerdo que tú le preguntabas a Quiñones si esto iba a funcionar, la represión organizada hasta que tienen ellos planeada en sus mentes. Recuerden la tarea ordenamiento. Cuando Marino Murillo, a finales del año pasado, dijo que el modelo había sido mal concebido. Cuando usted hace un modelo o idea un esquema de represión o de gobierno, si da de narices con la realidad, no va a funcionar. Y eso es lo que ha pasado siempre en Cuba. Ellos están de espaldas a las necesidades del pueblo, legislando leyes inoperantes que se convierten en papel mojado. Pero se les está cayendo el circo por donde quieras. O sea, la quiera. carpa está, pero ya por los suelos. Porque el tema, por ejemplo, el famoso tráfico de batas blancas, el negocio que hacían con las misiones de médicos, cada vez está más en la palestra pública y cada vez es menos la comunidad internacional que quiere acoger y quiere sumarse a esas misiones. El tema de los marineros, por ejemplo, los cruceros de lujo, con esas empresas subsidiarias que se quedaban 80-85% que pertenecían al gobierno cubano y se quedaban con sus salarios, muy parecido a lo que hacían con los médicos, se les está cayendo porque el turismo ha caído en un 67% y no hay apenas cruceros. Y con respecto al turismo, que decíamos 67% ha caído, la gente no es solamente por el tema de COVID, es que están viendo en lo que se ha convertido Cuba y ha dejado de ser un destino atractivo para convertirse en una bomba de relojería donde la gente no quiere ir. Y te lo digo porque España es uno de los países que más turismo arrastraba, a pesar de tener hoteles que son españoles y con unas facilidades para viajar a Cuba, más que si viajaras a Almería. Pero la gente no quiere ir. Y ahora añádele la criminalidad que hay en las calles de Cuba. Primeramente el gobierno lo estuvo negando, pero por ejemplo en la provincia de Holguín ya han asesinado a 2 personas para quitar esas pequeñas motos con que la gente se mueve en Cuba. Y después de una campaña tratando de desmentir esto en las redes, han tenido que reconocer que sí hay cierta criminalidad. Y esa criminalidad, si se enfoca en el turismo, va a ser imposible ir a Cuba. O sea, nadie va a un país donde hay esta cantidad de problemas. Totalmente de acuerdo. Ahora, Roberto, el tema, por ejemplo, del personal de la Embajada de Cuba. Todavía, a día de hoy, no se sabe a ciencia cierta cómo se llevan a cabo esos ataques, que ya saben que son ataques sónicos, de dónde vienen, cómo se producen, cuán a salvo puede estar la comunidad diplomática que sea trasladada a La Habana, y están hablando de volver a llevar personal para agilizar de alguna forma los trámites migratorios. Pero ¿bajo qué perspectiva? O sea, ¿cómo asegurar que la comunidad diplomática esté a salvo? Bueno, hay una realidad, porque alrededor de este fenómeno hay un gran misterio, ¿no? Porque todavía no se ha podido descubrir bien cómo fue que ocurrió. Pero lo cierto es que ocurrió. Y ya se sabe que es un ataque sónico, así fue catalogado la semana pasada. Y no solamente fueron diplomáticos estadounidenses, fueron canadienses también. ¿Sí? Es decir, que hay un hecho, que es una realidad. Y si vuelve a ocurrir eso, no sé cuál será la reacción, pero realmente protección en Cuba para permitir el arribo de estos diplomáticos y que no ocurra eso, no creo que exista, porque todavía no se ha revelado realmente qué fue lo que ocurrió. Y yo sí estoy seguro de que eso sí, las autoridades cubanas sí tienen que saber qué fue lo que ocurrió. Vaya, para mí es inaudito que todavía no haya una respuesta convincente por parte de las autoridades cubanas, que se han limitado a decir que ese ataque nunca existió. Y entonces estas personas mintieron. Decenas, creo que fueron más de 20. Sí, lo que ocurrió fue que el primer informe de la CIA, que no representaba el criterio de toda la agencia, era como un parteaguas que trataba de políticamente suavizar esto y era la excusa perfecta para restablecer las relaciones. Pero una otra parte grande de la agencia y otros especialistas se han dado cuenta que sí ha habido emisión de ondas electromagnéticas, radioeléctricas, que ya se usaron en la década del 70, los rusos lo han hecho mucho, y está dividida la cosa. Lo que sí es evidente es que, por ejemplo, han entrado más de 20.000 cubanos por la frontera porosa y a ellos les conviene más
trabajar a la gente, restituir el programa familiar y dar ordenadamente un proceso que van a entrar menos cubanos ordenadamente al país. Los cubanos han entrado con la jugada sucia que ha hecho Díaz-Canel con los Ortega de pasar por Nicaragua, y es como dice, usted se monta en un tubo, dicho por un cubano que lo ha filmado en las redes, y la gente lo está vendiendo todo para irse a ese riesgo, y mira, han entrado 20.000 cubanos que ya han recibido paroles. Bueno, segmento 30 segundos, Roberto. Bueno, agradecerles que me hayan invitado al programa y decirles que yo estoy muy esperanzado en que el pueblo de Cuba va a seguir exigiendo sus derechos y que Cuba va a cambiar. Espero asimismo que la situación económica que hay en Cuba obligue al gobierno a tener algún tipo de distensión con la población, a pesar de la represión grande que viene, porque necesitan los dólares de la comunidad cubana. Y si no, se lo van a poner muy difícil, porque te digo una cosa, la libertad es importante, pero el hambre hace mella. Sí, ellos saben que la gente está muy desesperada últimamente. Roberto, yo también quiero agradecerte, como ha dicho Sergio, por la amabilidad de estar esta noche con nosotros y de tener la oportunidad también de a toda esa gente que nos está viendo en Cuba, mostrarles que detrás del túnel existe la esperanza y tú de alguna manera representas esa esperanza para el pueblo cubano. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también a ustedes. Y a todos ustedes, señores, llega el momento de despedirnos.